Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ese ya es como no premium, No, este puede ser un poco más. como Que son la misma cantidad de tipos, pero como ergonómico. este es más ejecutivo. Ejecutivo. mandé la prueba, profesor. Así es, he recibido muchas, faltan algunas, pero he recibido bastantes. Ahora que abajo el ejecutivo. Sí. Ya. Aquí viene ejecutivo. First class, primera clase. Mira, Eso no es asiento. lo que está en el recibimiento, pues. Aquí los reciben, ¿viste? Mira. Llama, charla. Esta es primera clase. Le vamos a dar unos segunditos más al resto de los compañeros y comenzamos enseguida. Ok, Ok, profesor. Gracias. Profesor, ¿la Dígame. tarea cuándo se entregaba? La idea era que antes de hoy día, para que la pudiéramos revisar juntos. De hecho, la clase de hoy, en realidad, la finalidad que tiene es pues, que poder revisar este tema juntos, porque ya se acaba el módulo que yo les imparto y luego van a comenzar con un módulo nuevo, que dice relación con cosas más técnicas del corretaje. ¿No alcanzó a hacerla? Si no, no pasa nada. No, no alcancé a mandársela porque me faltaban algunas. Sí, pues no, como yo les decía el otro día, no se preocupen, que esta es una evaluación básicamente para comprobar, digamos, si de alguna forma captaron las cosas que hemos conversado. No tiene por finalidad definir quién aprueba o no aprueba. Así que no se preocupe. Lo que sí sería bueno que la termine y trate de hacérmela llegar de aquí, no sé, antes del lunes. Yo la próxima semana se la voy a devolver una evaluación con un porcentaje de nota respecto en relación a las clases que hemos pasado, digamos, una corrección de esto.
¿Tienen la llave? Ya. Están en el auto los documentos. Están en el auto. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Recién enterándome. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya, habemos la cantidad de 20 personas, así que 21 horas. Vamos a comenzar. Quiero, como les decía en la clase anterior, el contenido más bien jurídico de lo que es el curso, yo lo pasé, traté de transmitir la mayor cantidad de información posible. Y esta clase básicamente es como para repasar lo que habían contestado ustedes en sus cuestionarios. Pero antes de eso me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún tema que quisiera tocar, porque en rigor es básicamente repasar un poco la prueba que habíamos hecho. Por lo tanto, esta clase básicamente era para responder dudas y para revisar el cuestionario que se había enviado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo se entendió perfecto? Me gustaría un poco tener esa retroalimentación y que me puedan contar si es que entendieron hasta acá lo que se ha explicado. Yo, profesor, más que nada quería hacer un comentario que la prueba encontré que fue un muy buen resumen en realidad de todo lo que aprendimos con usted. Y de hecho lo imprimí y todo porque quiero seguir leyéndolo y para tenerlo así como súper presente en lo aprendido. Qué bueno, mire, yo les quiero contar que si bien es cierto, esto no es una gran apología de lo que es el corretaje de propiedades, pero lo que yo he tratado de hacer es transmitir como, de alguna manera, las herramientas básicas que ustedes necesitarían desde el punto de vista jurídico para poder iniciarse en esta actividad. Esta actividad no es tan complicada y es un súper buen nicho. Yo de verdad lo pensaría en serio, lo valoraría como para como alternativa para poder ejercerlo incluso trabajando en el banco. Bueno, dependiendo el área del banco que ustedes trabajen, pero de verdad es una súper buena opción de trabajo. Mucha gente compatibiliza el corretaje de propiedades con otras actividades. Y tal como se lo decía ayer con el otro grupo, ustedes son el grupo número 2, con el grupo número 1, que terminamos ayer, les dejé también abierta la invitación, pues si ustedes tienen alguna duda, alguna dificultad, no hoy día, sino que mañana, pasado o en el futuro, no tengan ningún problema, digamos, en escribirme e incluso en llamarme. Hoy día conversé como con 3 compañeros de ustedes por temas distintos, de dudas que les quedaron y me llamaron. Eso, sientan la confianza de poder hacerlo. Uno a veces no siempre tiene la oportunidad de poder conversar estos temas cuando se quieren iniciar, por ejemplo, en tema de corretaje específicamente, con quién conversar, o un tema específicamente legal y que dice relación con los temas que hemos conversado. Así que yo les quiero dejar abierta la invitación para que si tienen cualquier consulta me la puedan plantear. Que en la medida del tiempo que yo tenga, encantado se las podré resolver. Ya, entonces, mire, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir contestando y conversando la respuesta de las preguntas que se les planteó en el cuestionario y eventualmente pueden salir algunos temas que no hemos conversado. A ver, la primera pregunta decía relación con la función principal. Las chiquititas. La primera pregunta dice relación cuál es la función principal de un corredor de propiedades. Bueno, la idea era que ustedes pudieran captar en esencia, conforme al texto que se les envió y en base a lo que nosotros hemos conversado, de alguna forma cuál era la función principal. Y en el fondo la respuesta más o menos cercana era que el corredor de propiedades era la persona
natural o jurídica que intermediaba entre la oferta y la demanda de bienes inmuebles, obteniendo y traspasando información relevante, acercando posiciones y facilitando la conclusión de las operaciones inmobiliarias entre las partes, prestando una asesoría continua durante este proceso y, por supuesto, recibiendo por ello una justa retribución. Ese concepto que fue el que con nosotros conversamos en nuestra primera sesión, nos entregaba varios elementos, varias características que dicen relación con la actividad del corretaje de propiedades y básicamente se traducía en la posibilidad de que esta actividad se podía ejercer a través de el ejercicio personal o también a través del ejercicio a través de una persona jurídica. Se recomendaba siempre iniciarlo a través de una persona jurídica, básicamente para que ustedes cuiden su patrimonio personal y no arriesguen sus bienes propios, ni los de su familia, sino que arriesguen los bienes de una empresa. Eso fundamentalmente es muy importante. Y entender también que el rol del corredor de propiedades es el de intermediar, es de intermediar y que trabajamos con el patrimonio de otras personas. Estamos nosotros acercando dos patrimonios, el patrimonio del vendedor y el del comprador, el del dueño del inmueble y aquel que va a arrendar, etcétera. Y que básicamente la mayor, el mayor eh, fortaleza que nosotros podríamos tener es la comunicación que debe existir entre nosotros y nuestros clientes. Saben, también conversábamos en la pregunta número 2, ¿desde qué año no existe regulación en Chile? Y yo les contaba que desde el año 1989 que no existía ningún tipo de regulación para el corretaje de propiedades. En consecuencia, no existe hoy día, por ahora, por lo menos por ahora, porque eso va a cambiar en un tiempo más, no existe ninguna barrera a la entrada para comenzar a ejercer el corretaje de propiedades. Lo único que basta es iniciar actividades como tal y pagar los impuestos que esta actividad genere. Nada más que eso. Veíamos algunos de los deberes que tiene el corredor de propiedades en el ejercicio de su labor y decíamos que existía el deber de informar sobre el estado y la condición de los inmuebles, por ejemplo, o el deber de realizar publicaciones eficaces, el deber de informar el estado y la condición de la propiedad, mantener y guardar el secreto profesional. Básicamente algunas eh, obligaciones propias que tiene la actividad del corretaje de propiedades No voy a pagar ningún más, pues, weón. que aunque como ya lo conversábamos, no existe ninguna norma, ninguna normativa que nos regule, pero sí está la normativa del derecho común. Ahora, en relación a la documentación que debía recopilar un corredor de propiedades para captar una propiedad para su venta o arriendo, nosotros hablamos de distintos documentos que son los primeros documentos, no son los únicos, pero son los primeros, tal vez los más importantes documentos que uno debe recabar al momento de captar una propiedad para su corretaje. Y hablábamos del certificado de hipotecas y gravámenes, el certificado de dominio vigente, la copia de inscripción, documentos todos que se obtienen desde el conservador de bienes raíces. ¿Y con qué datos obtenemos esta información? Normalmente se obtienen con el dato de la foja, número y año. Sin embargo, hoy en día hay muchos conservadores de bienes raíces en los cuales uno puede buscar una propiedad solamente con el nombre de las personas. Eso no lo conversamos, pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sabían eso? ¿Saben cómo buscar una propiedad a nombre de una persona en el conservador? No, No, profe, ¿No? no. No. Ah, entonces mire, qué bueno, porque les voy a mostrar, porque ya que en la última clase, esto es son como tips, digamos. Pero, por ejemplo, todos los conservadores, o la gran mayoría de los conservadores más o menos grandes, tienen hoy día una base de datos en las cuales trabajan. Entonces, por ejemplo, si ustedes, aquí les estoy compartiendo pantalla, por ejemplo, vamos a entrar al conservador de bienes raíces de Viña del Mar. Ustedes entran a la plataforma y generalmente todos los conservadores tienen una pestañita donde uno puede hacer trámites en línea y también hacer consulta. Acá tengo, por ejemplo, en el conservador de Viña, la posibilidad de hacer consulta de índices. Acá hay que dirigirse a la consulta de los índices. Y acá basta solamente con poner el nombre de una persona. Por ejemplo, voy a colocar mi nombre, solamente para saber, por ejemplo, si yo tengo alguna propiedad inscrita a mi nombre.
Algunos aquí, ahí. Puede ser con los apellidos o con el nombre. Y ahí se dan cuenta que el conservador sí nos entrega alguna información. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos la foja, el número y el año. Basta con esos datos para poder pedir alguna documentación. Por ejemplo, el CBR de Santiago es uno de los conservadores que más información entrega y es muy fácil de buscar información allá. Por ejemplo, CBR Santiago, consultas en línea, índice de registro de propiedad, me da la posibilidad de buscar por foja, número y año, pero también me da la posibilidad de buscar por apellidos y por comunas y por años. Por ejemplo, no sé, a ver, me imagino yo que González, debe haber un montón de personas que tengan propiedades, por ejemplo, en Cerro Navia, inscritas en el año, no sé, 2006. Vamos al motor de búsqueda y mire, yo puse González González, pero ustedes pueden colocar los apellidos de la persona que ustedes quieran y ahí tenemos toda la información que el conservador nos puede entregar. Y ahí tenemos la foja, tenemos el número y tenemos el año. ¿No conocían esta plataforma? No, profesor, No, porque yo tampoco. no Es sabía una que el forma, CRB de Santiago tenía todas las comunas. Yo pensé que había es que buscar maravillosa, comuna por comuna. están todas las comunas, mire, todas. Para un terreno lo mismo, profe, ¿cierto? ¿Ah? Para un terreno, Sí, pues cada una de estas inscripciones, acá, por ejemplo, esta foja número y año, dice relación con una propiedad. Puede ser una propiedad baldía, es decir, un terreno eriazo, un sitio pelado, o con una casa, puede ser un departamento, lo que sea. Mire, ok. y acá nos entrega incluso cómo se adquirió. En este caso, por ejemplo, la señora Rosa Irene González González, que yo lo puse, no sé, al tuntún, ustedes pueden buscar un cliente en particular, dice que tiene una propiedad que está ubicada en la Capilla 7366, departamento 107, obviamente en Santiago, en la comuna de Cerro Navia, y que lo adquirió por compraventa. Y acá ustedes podrían al tiro solicitar copia de dominio vigente, certificado de gravamen y prohibiciones, etcétera, que son los documentos que nosotros hemos visto. Incluso, mire, ¿se El acuerdan que yo les GP. hablaba, yo le decía al GP? Mire, ahí está. GP en Mm, jerga inmobiliaria viene siendo el pack completo. Si usted compra esto, le van a entregar la copia de inscripción, certificado de dominio vigente y de hipotecas y gravámenes. Y así se pueden ver y buscar distintas alternativas. Es una, Los trámites, disculpe, profesor, sí, dígame. los trámites de inscripción a veces dependen de cada CRB, cómo funciona, porque, por ejemplo, Exactamente. el de acá de San Miguel, donde yo resido, acá en ¿Ya? Santiago, San Miguel, es muy lento, muy lento. Estuvimos viendo el tema de una inscripción y ¿Ya? generalmente una inscripción dura 25 días, por lo que yo he sabido. Acá duró un mes y medio en el tema de la matricería, estudio de título y toda el mejor que hacen para la inscripción. No, de hecho, eso puede ser aún más dramático. Nosotros acá en la quinta región tenemos distintos conservadores, tal de Viña, el Valparaíso, Quilpué, Alemana, etcétera. Y hay conservadores que no solo tienen distintas maneras de trabajar, tienen distintos motores de búsqueda o distintas plataformas, sino que incluso distintos honorarios. No todos están alineados. No existe eso. Entonces, por ejemplo, una propiedad en Valparaíso se demora por ejemplo, solicitar un GP. En Valparaíso se demora 3 días. En Viña se demora de 3 a 5 días. En Quilpué se demora de 7 a 10 días. ¿Sabe cuánto se demora en Santiago? Media Mm, hora. Media hora. Uno se mete, que Santiago es maravilloso y me encanta. Uno se mete al conservador. Una inscripción de una propiedad, por ejemplo, en Santiago, en el conservador de bienes raíces de Santiago, demora promedio entre 3 y 5 días. Una inscripción de una sociedad, más o menos lo mismo. Pero pedir una copia de inscripción demora media hora a 1 hora. O sea, uno la compra ahora y muchas veces, incluso a veces 10 minutos. Yo no sé, tienen como automatizado el sistema, entonces uno mete los datos de la propiedad y al correo electrónico le llega de 10 minutos a 20 minutos, media hora máximo. Es red. Profesor, ¿Sí? entonces se busca en este caso, dependiendo de dónde está ubicada la propiedad, se busca Claro. el conservador.
Claro, entonces ustedes, por ejemplo, dicen, ya, captan un cliente, supongamos que toman un cliente que sea Punta Arenas. supongamos que sea de Antofagasta, un cliente que sea de donde sea, da exactamente lo mismo. Normalmente la mayoría de los conservadores tienen esta alternativa. No sé, supongamos que vamos a ir a un conservador no sé, ¿cómo se llama esto? De La Serena. No todos los conservadores lo tienen en todo caso, pero parece que La Serena no tiene ese portal. A ver, conservador de Iquique, a ver si es que lo tiene. Acá tiene, mire. Ellos tienen su propia página judicial, o sea, su propia página. Índice de seguimiento, acá. Índice de propiedades. O sea, siempre hay que irse a los índices. La pestaña índice nos va a indicar que ahí están inscritas las propiedades. Entonces, me da la opción, búsqueda por nombre del propietario. Pongamos acá, po. Veamos si es que hay algún González González en Iquique. Busquemos. Mire, toda la gente que está. Entonces es muy fácil Ojo, buscarlo. ¿Sí? me puede ver a mí ahí si estoy. ¿En Iquique? No, Punta Arenas. Ah, claro, mire, vamos acá, mire. Usted ubica acá, se va al Google, CBR Punta Arenas. Vamos a ver si, mire, CBR Punta Arenas sí tiene motor de búsqueda. Veamos si tiene. Ah, pero mire, ¿cuántas estrellas tiene? Es muy mala la atención. ¿Y por qué? Porque no tengo la ¿Verdad? posibilidad, no tengo la posibilidad de buscar, no tiene página propia. Mira, acá está el conservador de bienes raíces de Punta Arenas, pero no tiene una página o un motor de búsqueda para que nosotros podamos hacer este trabajo. No todos lo tienen. Ya. ¿Se fija? El CBR de Punta Arenas no tiene, lamentablemente. Pero ese es un Profesor, problema de inversión, porque el conservador no quiere invertir, no, nada más que eso. Pero en la profesor, mayoría, sí, dígame. una consulta, ¿Eh? cuando uno hace el trámite, ¿cuál es el GP que piden? ¿El con litigio o el sin litigio? ¿Cuál es el que uno Lo que tiene que pasa sacar? es que el GP viene con todo, viene completo, mire. Si nosotros nos vamos, Es que creo que el de acá de San Miguel pregunta con litigio o sin litigio. bueno, cada conservador puede que tenga su mañita y por cada información adicional tiene un costo. Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, en el CBR de Viña, vamos de nuevo al certificado de hipoteca y gravámenes. Primero me dice el registro de hipoteca y gravamen. En este caso tiene una servidumbre y un reglamento de copropiedad. Registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar. Aquí están, por ejemplo, los embargos o las medidas precautorias que hacen los bancos a veces cuando demandan a las personas porque no han pagado un crédito. Aquí aparece esa información. El dominio vigente dice que está vigente a nombre de la persona que está acá arriba. Y acá está el certificado de litigio. Por lo menos conservador de Viña, cuando usted pide un GP, le entrega 1, 2, 3 y 4 registros Acá. de inmediato. Hay Ya, conservadores que me dicen, vale 10.000 pesos. Si quiere agregar el certificado de dominio vigente, pinche acá. ¡Pum! Le agregan 5 lucas más. ¿Quiere el de litigio? Sí. Pinchan 5 lucas más. Finalmente el certificado les termina costando 30 lucas, 35 lucas, no sé, por ejemplo. ya, gracias. Siempre es bueno comprarlo con todo. O sea, la idea es que el GP sea un documento que nos entregue Completo. toda la información posible. Ok, gracias. Ya. Eh, Perdón, pero tengo los perritos verdes acá. Ya. Dentro de la documentación que nosotros pedíamos también estaba, esa es la documentación que uno obtenía dentro del conservador de bienes raíces. Hipoteca de gravamen, dominio vigente y copia de inscripción. Pero además hay una serie de documentos administrativos, tales como los certificados de avalúo fiscal, que se obtiene de la página del Servicio de Impuestos Internos directamente y de manera gratuita, certificado de no expropiación municipal, certificado de deuda de aseo, boletas de servicios básicos, copia de mandatos con vigencia, etcétera. De hecho, hay mucha información que uno cuando está haciendo un análisis de una propiedad, hay algunos documentos que uno puede obtener de manera gratuita desde los portales. Yo no sé si alguna vez, por ejemplo, ustedes saben sacar un certificado de avalúo fiscal o saber si una propiedad tiene deuda en tesorería. No sé si alguna vez lo han intentado. No, profe, la verdad. No, tampoco. Ya, Sí, mire, yo yo les sí voy he sacado certificados. ha sacado algunos certificados. Hay Sí. muchos certificados que se obtienen de manera bastante rápida.
Por ejemplo, vamos a ver acá, yo les voy a compartir de nuevo y les voy a mostrar cómo sacar un certificado de avalúo fiscal para ver si la propiedad está afecta o exenta al pago de impuestos. Normalmente todas las inscripciones del conservador de bienes raíces, como esta que yo les estoy mostrando acá, acá al final se estila poner el rol de avalúo. Mire, acá está, ¿se ve? Al final de la inscripción. Entonces, ¿qué se hace? También nos vamos a Google y colocamos obtener certificado avalúo fiscal. Y vamos directamente a la página del Servicio de Impuestos Internos. Entramos acá y vamos por comuna en este caso de Valparaíso, o sea, la región de Valparaíso, la comuna de Viña del Mar, y acá colocamos este rol, este que está acá. Dice 3699, pinchamos acá, 3699. Pinchamos al lado, acá tiene un guión, 320, pongamos guión 320. Buscar. Y acá me entrega el certificado de avalúo fiscal simple. Este es el certificado que yo puedo obtener, o este que está acá, no, este que está aquí, para los efectos de mi trabajo, porque los otros certificados yo tendría que hacerlo con mi clave única y solamente los puede pedir el dueño. Pero este certificado de avalúo fiscal simple es el que puede pedir cualquier persona. Por ejemplo, yo lo coloco acá, ahí tiene una clave, ¿eh? 3393. Ahí. 3393. Ay, pero que está entrando gente. No. 3393. Ahí está. Obtener certificado y bingo. Acá está el certificado. ¿Se dan cuenta? Acá me entrega de qué comuna es, el rol de avalúo, la dirección y el destino de la propiedad. Y acá me entrega el valor del avalúo. Si ustedes se fijan, acá me dice avalúo total. Ahí. Avalúo total 20.873.720. Avalúo exento 20.873.720. ¿Eso quiere decir que está efecto de impuesto? No, está exenta del pago de impuestos. Es cero. Por lo tanto, si yo quisiera saber si tiene deudas por contribuciones, yo fuera a la Tesorería General de la República, por ejemplo, tesorería.cl, uno puede entrar a buscar los certificados, por acá abajito hay certificados, certificado de deuda de contribuciones, y se van a la misma información. Por ejemplo, Valparaíso, en este caso la comuna de Viña del Mar, y colocamos nuevamente el rol de avalúo, 3699, guión 320, buscar, y vamos a ver de qué esta propiedad, ay, perdón, Viña del Mar, rol 3699, guión 320, y acá nos entrega la información que dice que este rol no registra deuda. ¿Se alcanza a ver? Está como chiquitito, sí. Acá. Sí, se nota. ¿Ven? Entonces, esa información que nosotros podemos obtener directamente desde las bases de datos del Servicio de Impuesto Interno o de la Tesorería General de la República. Hay un avalúo, profesor, Sí, que aparece, dice avalúo total, después dice avalúo exento de impuestos y avalúo sí. efecto de impuestos. Exactamente. A veces aparece el avalúo afecto impuesto, quiere decir que parte del inmueble o para el Servicio de Impuestos Internos sí tiene que pagar contribuciones. Ese impuesto que aparece ahí es el impuesto, es el impuesto territorial. En el fondo son las contribuciones que uno tiene que pagar por eh, el impuesto que pagan los inmuebles, que es el impuesto el impuesto territorial se llama. El nombre correcto es impuesto territorial, conocido popularmente como las contribuciones. ¿Y eso por un monto hacia arriba del valor de una propiedad, Claro, profesor? claro. Mire, generalmente el Servicio de Impuestos Internos hace un catastro cada cierto tiempo de todas las propiedades que están en todo Chile. Dependiendo la ubicación, dependiendo el metraje, dependiendo lo que tenga usted construido, dependiendo el destino que tenga la propiedad, pueden estar o no afecta a impuestos. Por ejemplo, todos los sitios de Eriazo, todos,
están afectos a impuestos. Es como un castigo que hace la ley. Si usted tiene un terreno, no tiene nada construido y el Servicio de Impuestos Internos dice ahí, cito Iriazo, usted por ese terreno sí paga impuestos. Pero si usted de repente construye una casa, la regularizan en la dirección de obra e informa esto al Servicio de Impuestos Internos, dependiendo de la cantidad de metros construidos que usted tenga y la ubicación donde está el inmueble, el servicio le va a perdonar el pago del impuesto y lo va a liberar. Uno puede ir cambiando esa situación. Vale, Y gracias. lo que es súper importante, cuando se está haciendo, ¿y por qué es importante esto? Porque cuando uno está haciendo una operación de corretaje, si la propiedad tiene deuda por concepto de contribuciones de bienes raíces, el conservador, el notario no le va a cerrar la escritura y el conservador no le va a inscribir mientras no estén pagadas al día las contribuciones, por ley. El trámite se le cae de inmediato. Muchas veces cuando uno... Muchas veces cuando uno se está haciendo este trámite, el cliente no tiene idea que su propiedad paga contribuciones y uno le saca estos certificados y le dice, oiga, su propiedad debe, no sé, 6 millones de pesos de contribuciones. Entonces la persona muchas veces se entera en ese momento que pagaba contribuciones, no sabía. Lo cual también es raro porque normalmente cuando se debe cierta cantidad de plata, es el impuesto interno, eh, informa esto a la tesorería y la tesorería sigue adelante juicios por no pago de contribuciones. Y se han sacado remate propiedades que deben 1 millón de pesos o incluso menos. Entonces es súper importante saber esa información. Ahora, la pregunta número 4 decía, ¿cuál es el estándar en materia de comisiones que debe cobrar un corredor de propiedad por la venta de un inmueble? Nosotros decíamos de que en rigor no hay una norma que lo regule. Esto siempre ustedes lo tienen que negociar con el cliente dependiendo del el valor de la propiedad que van a vender, dependiendo de la dificultad que tenga esa propiedad para vender, dependiendo en general, de muchos factores que a ustedes les va a significar más o menos trabajo, pero el estándar promedio debiera ser de un 2% para el comprador y de un 2% para el vendedor. Es decir, por cada venta el corredor no debería ganar menos de un 4%, más el impuesto, siempre más el impuesto. En materia de arrendamiento, ¿qué porcentaje de la renta mensual se cobra por administrar una propiedad? Y nosotros conversábamos que en el caso, por ejemplo, si un arrendamiento era de 400.000 pesos, bueno, por encontrarle al arrendador un arrendatario, yo le cobraba el 50% de renta al arrendador y el 50% de la renta al arrendatario. Es decir, solamente por hacer la labor de intermediación yo me gano un mes de renta. Esa es la regla general. Ahora, si quiere que yo le administre esa propiedad, mensualmente yo podía cobrar un porcentaje del valor del arriendo que va entre el 3 y el 10% mensual, siempre más impuestos. ¿En qué situaciones tiene derecho el corredor a cobrar su comisión, además de concretar el negocio? Tiene derecho, ¿no es cierto?, para que se reembolsen los gastos para la obtención y recolección de los documentos de la propiedad. Todos los cobros se estilan a hacer al momento de concretar el negocio, una vez que se inscriba la propiedad en el conservador de bienes raíces. El corredor de propiedades tiene derecho a cobrar su comisión en distintos momentos. Decíamos, al concretar el negocio, dada su intermediación, si el dueño vende o arrienda su propiedad por cuenta propia y si existía un contrato de exclusividad. Eso era muy importante, tratar de conseguir siempre contratos que sean con exclusividad. Eso a nosotros nos entrega la tranquilidad y la seguridad de que corremos solo en ese negocio, que no vamos a tener competencia. Cuando el comprador o el arrendatario se comunica de manera directa con el dueño y el corredor ya había intervenido, y las comisiones de venta se establecen en una orden de venta o en la orden de arriendo. Y también se puede establecer en las órdenes de visita. Y también hablamos acerca de la obligación que tienen las partes de dar cumplimiento a aquello que se obligaron tanto en la orden de venta, en la orden de arriendo o en la orden de visita, que técnicamente pasan a ser verdaderos contratos que tenemos nosotros celebrados con nuestros clientes. En la pregunta número 6 se preguntaba, ¿qué se debe hacer al momento de captar una propiedad que vende por su dueño según el texto?
Y ahí nosotros decíamos que la captación era el punto de partida del proceso del corretaje. Contactar al dueño, ofrecer el servicio y obtener una orden de venta o mandato, que es el contrato en virtud del cual nosotros vamos a vender esta propiedad y que puede ser con o sin exclusividad. Y en este documento se establece la comisión y las condiciones del corretaje. Además, debíamos tener toda la información necesaria, tanto del el vendedor como eventualmente de los eventuales compradores. Toda la información conservatorial, es decir, todos los documentos de inscripción, dominio vigente, hipotecas y gravámenes, etc. Recopilar la mayor cantidad de antecedentes posible, de manera tal de poder transmitir toda esa información a un eventual comprador. No se aconseja tomar propiedades sin exclusividad. Eh, Nos generaría conflicto con el resto de los corredores, porque estaríamos todos colocando carteles en la misma propiedad, todos ofreciendo el mismo inmueble, es muy complicado. Al momento de captar al cliente es bueno informarle de por qué es bueno que esta labor la realice un profesional. Decíamos que el vender a una propiedad o el arrendar una propiedad es un peso. Es un peso que tienen las personas que no están acostumbradas a pasar por estos procesos. Uno no va todos los días vendiendo inmuebles, uno no va todos los días arrendando propiedades. Entonces es bueno trasladar el peso de esta actividad a una persona que es un profesional, que se va a fijar en cosas que tal vez el cliente no alcanza a reparar. Como por ejemplo lo que nosotros veíamos recién, las deudas que pueda tener la propiedad, o poder filtrar al cliente que eventualmente podría arrendar. De la foto de la casa que tengo allá en el sur, de eso. Ya, Para que salga a la casa y para hacer el agregado que quiero hacer, para mandarle el propio. ¿Está preguntando o se le abrió su micrófono? Parece que se abrió el micrófono nomás. Ya. También dentro de lo que tenía que hacer el conservador, suscribir la orden de venta o arriendo, coordinar con su dueño o arrendatario una visita a la propiedad para tomar fotografías, las que luego se deben publicar en algún portal con alguna orden, o sea, con la autorización del dueño. Con información tan importante como, por ejemplo, cuántos metros cuadrados tiene la propiedad, cuál es su materialidad, si tiene algunos servicios adicionales, como por ejemplo quincho, en el caso de los departamentos, si existe o no lavandería, etcétera. En el fondo, tratar de resaltar todos los beneficios que esa propiedad sea capaz de entregar a una persona. Eh, Obtener una descripción lo más detallada y acabada posible de la propiedad. Y documentación de las personas que van a intervenir en la operación, tales como cédulas de identidad, mandatos de representación en caso de que así sea, el avalúo fiscal detallado, ¿no es cierto? Que los digan, que nos entrega información tales como la cantidad de metros cuadrados construidos, etcétera. En general, toda la documentación técnica y jurídica relativa al inmueble. También es importante saber si se tienen que pagar o no gastos comunes, contribuciones, aseo, etc. Y también era de mucha utilidad tratar de obtener una tasación comercial de la propiedad que nos va a permitir fijar un precio justo, un precio de mercado, teniendo siempre presente lo que significaba la lesión enorme. Nosotros veíamos que uno no puede vender un inmueble al valor que a uno se le ocurra, sino que hay una banda, ¿no es cierto?, que la ley establece en donde yo no puedo vender más de cierto precio una propiedad y tampoco se puede pagar por ella menos de cierta cantidad de dinero, porque eso nos genera vicios y esos vicios eventualmente se pueden traducir en eventuales demandas. Eh, bueno, la de perogrullo, pero la pregunta 7 hablaba de prohibiciones específicas que tiene el corredor de propiedades según el texto o según la información que nosotros habíamos conversado en clase, una de las cuales era, por cierto, no apropiarse de fondos de nuestros clientes, prohibiciones de no informar al cliente, etcétera. ¿Cómo se resolvían los conflictos entre clientes o de uno con el cliente? Y explicábamos que los conflictos se resolvían bajo el contexto o de un juez civil, en el caso de que no se hubiese establecido alguna cláusula de arbitraje, y si hay una cláusula de arbitraje, ante un juez árbitro, lo cual no es recomendable porque los jueces árbitros es justicia privada. El juez árbitro es una persona que nombra un juez civil para que resuelva un problema entre particulares, pero ese árbitro cobra, y no cobra barato, cobra caro. ¿Por qué es importante para el corredor de propiedades conocer el estado de la economía y las tasas bancarias?
Nosotros conversábamos que era necesario saber cómo estaba de alguna manera el mercado en el lugar donde nosotros queríamos ejercer nuestra labor. Hablábamos también que era muy importante conocer cuál era el contexto socioeconómico del país también. Cuando la economía estaba débil, la tasa de compras tiende a caer y aumentan las tasas de arriendo, por lo tanto, bueno, obviamente es conveniente dedicarse al mercado del arriendo. Pero cuando la economía está en un muy buen momento, normalmente las tasas bancarias, etcétera, bajan y en ese momento aumenta la posibilidad de vender inmuebles y disminuye la posibilidad de arrendamiento. O sea, en definitiva, es súper importante estar atento a cómo se comporta el mercado financiero con la finalidad de poder entender también cuál es el rubro al cual nos tenemos que ir dedicando. También había una pregunta en la número 10. ¿Cuál es el primer paso que debe realizar el corredor de propiedades al momento de ingresar a una propiedad para su publicación? En términos generales, lo primero, suscribir la orden de venta o de arriendo, según lo que vamos a hacer, coordinar con su dueño o arrendatario una visita a la propiedad para tomar fotografías, las que luego deben ser publicadas en algún portal, obviamente bien encuadradas, con una muy buena luminosidad, que aporten datos importantes. También obtener una descripción del inmueble, la cantidad de metros cuadrados, materialidad, etcétera, y todos los beneficios que la propiedad pueda tener. Definir el valor de venta o el valor del arriendo, y también es importante saber si se deben pagar gastos comunes, contribuciones, aseo, etcétera. También se les preguntaba respecto de qué es lo que es una orden de visita. Nosotros decíamos que la orden de visita es un verdadero contrato. Es un contrato que celebramos con el dueño de la propiedad, en virtud del cual se establecen cuáles son los derechos y obligaciones de ambas partes. Y ese contrato es el que el día de mañana nos permite exigir nuestros derechos como corredor, cobrar nuestra comisión, y lo que es importante también, todas las facultades que el dueño de la propiedad nos va a entregar para los efectos de visitar el inmueble, para los efectos de poder pagar ciertas cuentas, para poder ejercer facultades de administración. Sí, es un caso bien muy de eso, profesor, fue lo que pasó con este futbolista Alexis Sánchez, que ¿Qué compró pasó? ¿se acuerda que hace tiempo atrás compró una viña aquí cerca de ¿Ya? Santiago? ¿Ya? Y bueno, ofreció una cantidad de dinero por la viña que está pidiendo el vendedor de la viña, digamos. Y los representantes de Alexis se pusieron en contacto y dejaron afuera al corredor de propiedades ofreciéndole una cantidad donde no correspondía. Cuento ¿Ya? corto, el corredor de la persona se puso en contacto en este caso con un juez arbitrario y le pagaron su porcentaje, correspondía. Porque él tenía, obviamente, las visitas de la propiedad, y era o sea, me imagino que era una persona que tenía mucho mundo en el tema de los corredajes de propiedades, pues para el monto de la propiedad yo creo que era mucha plata. O sea, Claro. me No, es imagino. que a veces uno no entiende, pero de verdad el mercado inmobiliario es un mercado que mueve mucha plata. O sea, nosotros podríamos partir como chiquititos, ¿no es cierto? Vendiendo un departamentito, vendiendo una casa, algo bien bastante modesto, pero ustedes no se van a dar ni cuenta y de repente van a estar transando con cuestiones que de verdad involucran mucho dinero. Por ejemplo, el poder trabajar en una inmobiliaria, a lo mejor muchas inmobiliarias externalizan lo que es la venta de los departamentos. Cuando bajan, cuando suben las tasas hipotecarias, por ejemplo, bajan las ventas, las inmobiliarias el mercado no se les mueve y tienden a externalizar. Imagínense si ustedes toman a una inmobiliaria que le diga, véndeme estos 10 departamentos. Y cada departamento cuesta 100 millones de pesos. Y por cada 100 millones de pesos yo me gano el 4%. Entonces, es súper importante tener un buen contrato. Entonces, en ese caso, yo les recomiendo, obviamente, que trabajen de la mano de algún abogado de su confianza en el lugar donde ustedes están ejerciendo la actividad, que les pueda redactar y elaborar un muy buen contrato. De lo contrario, puede pasar cosas como la que usted me cuenta. En este punto, profesor, quería hacer la consulta porque, por ejemplo, uno puede tener un corredor y le puede decir cuánto es el plazo, porque yo puedo dejar que pase un año y después digo, oye, pero igual se la vendió o la compró tal persona, Pepito, que lo tenía entre los clientes. ¿Cuánto plazo tiene que pasar como para que ya se pierda la vigencia? Claro, eso estaba en el contrato. ¿Se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, que cuando yo le mandaba una orden de visita,
yo le decía a la persona al eventual comprador, se le puede colocar perfectamente un plazo. Y no solamente eso, sino que si usted compra la casa dentro de los próximos 6 meses, estila 6 meses, no más que eso, Claro. si no compra la casa dentro de los 6 meses, o sea, si usted compra la casa dentro, usted, su cónyuge, su papá, su mamá, su hermano o cualquier Ah, ya. persona relacionada con ellos, va a tener que pagar la comisión de igual modo. Ok. Porque muchas veces se bypassea al corredor porque voy yo a ver la propiedad y después le digo a mi hermano, oye, compra tú. Chuta, y después uno se da cuenta que en realidad esa propiedad la compró este señor, pero en virtud de una negociación que hice yo con su hermano. Entonces, claramente están vinculados. Si en la orden de visita contempla esa hipótesis, por ese plazo determinado, está en todo su derecho de exigir su comisión. Se entiende, gracias. Y por último estaba una de las causas de la terminación del corretaje de propiedades y la más importante tal vez es por la revocación del mandante. Yo les decía que el contrato que uno celebra con una persona, en este caso de corretaje, es un contrato instituto persona. Normalmente el corredor contrata, el dueño del inmueble contrata a un corredor porque tiene confianza con ese corredor y yo quiero que ese corredor me haga la venta. Es decir, si muere el corredor, claramente el contrato, o muere el mandante, claramente el contrato deja de producir todos sus efectos. A menos que se contrate con una empresa, ¿no es cierto?, en donde da lo mismo si muere el dueño de la empresa, en el fondo con quien se contrata es con la persona jurídica, y en ese caso aplicarían otras causales de terminación del contrato, como por ejemplo el cumplimiento del encargo o la renuncia del mandatario. Eso era en términos generales lo que a mí me gustaría que ustedes supieran, saber que hay unos registros donde están inscritas las propiedades, saber cuáles son las obligaciones principales del corredor, cuáles son los porcentajes de honorarios que ustedes tienen derecho a percibir, cómo nosotros podemos asegurar el pago de nuestros servicios cuando lo hagamos y obviamente que pudieran también redactar una orden de visita, una promesa de compraventa, una compraventa y saber que existe este instrumento que se llama instrucciones notariales, con las cuales nosotros vamos a dejar documentos de la notaría para que una vez que termine la operación podamos percibir nuestros honorarios y también el vendedor reciba el precio del inmueble que acaba de vender. Yo con esto termino de entregar el contenido jurídico que yo tenía reservado para ustedes. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna pregunta o algún tema especial que les gustaría que pudiéramos conversar. Yo Y le que quería hacer también, una consulta. maravilloso, dígame nomás, todas las que quieran. Cuando hablan de estudiar los títulos 10 años hacia atrás, eso siempre es obviamente para saber que esté toda la documentación en regla, ¿cierto? Así es. ¿Hay un documento que se emite que tiene ese resumen o no? No, no hay ningún documento Ahí está un poco la pega también del corredor de propiedad, porque ustedes lo que tienen que hacer es ustedes empezar a escarbar las inscripciones hacia atrás. Mire, cuando yo les mostraba la copia de inscripción, aquí, esta es una copia de inscripción actual que nos dice que hoy día la señora Andrea es dueña de esta propiedad. Y esos son los datos de inscripción. A su nombre está inscrita Fojas 2046, número 2407 del año 2021. Esa es toda la información que uno tiene. Para poder estudiar de años para atrás, usted se tiene que ir al final de la inscripción y ver acá el título anterior de dominio, acá. El título anterior de dominio se encuentra inscrito a Fojas 4547, número 5352 del 2019. Ustedes tienen que comprar ese documento y les van a entregar un documento que ahora, S4547, aparece acá arriba. Es decir, es la inscripción anterior. Y si de ahí nosotros vamos hacia abajo, me va a decir que la inscripción anterior está a Fojas tanto, número tanto, por ejemplo, del año 2013. Compro esa información del 2013. Y ahí yo recién armo el rompecabezas y llego a los 10 años para atrás. Entonces, por eso es importante el rol que cumple el corredor, porque son ellos los que van a los conservadores, son ellos los que van a ir a la municipalidad a buscar la información. Y por eso es que también cobran lo que cobran, porque es un trabajo desgastante, es decir, no es menor tampoco. Don Felipe, Hola, buenas noches. Una pregunta. ¿Cuáles dígame. son los pros
¿Cuáles son los pros y contras de vender o comprar secciones de derecho? Ah, ya. Muy buena pregunta. Mire, yo eso no lo conversé con ustedes, pero eso es un temazo, es un temazo. Cuando uno tiene una propiedad, si yo soy dueño de un inmueble, yo puedo decir que soy dueño del 100% de la propiedad, ¿correcto? Pero resulta que esa propiedad puede que yo tenga a alguien al lado mío y seamos dos dueños. Por ejemplo, si muere mi papá, muere mi mamá y somos dos hermanos, entonces los dos hermanos son dueños del 100% de la propiedad. Lo que es lo mismo decir que ambos somos dueños del 50% de los derechos. Cuando esa situación ocurre, yo tengo todo el derecho de vender mi parte. Nadie me puede impedir que yo venda mi parte. ¿Y qué parte tengo? El 50%. ¿Y a quién se lo puedo vender? A quien yo quiera. El problema que hay en eso es que cuando yo vendo el 50% de los derechos y la persona que compra el 50% de los derechos, está comprando un porcentaje respecto del total. No está comprando la mitad del terreno. Entonces la gente dice, oye, hay un terreno que mide 1000 metros cuadrados, te voy a vender el 50% de los derechos. Entonces, bueno, es como que estás comprando 500 metros. No, no es así. Uno compra un porcentaje de derechos equivalente al 50% sobre el total de la propiedad. Entonces, si yo llego y construyo algo ahí, una edificación, de alguna forma, en la otra persona que no puso ningún dinero para construir, también se hace dueña del 50% de eso. Entonces, como que se mezcla y se confunde todo. Vender derechos o comprar derechos nunca, nunca, nunca es un buen negocio. Por el contrario, es un mal negocio, porque uno entra en una comunidad en donde todos somos dueños de todo en razón de los porcentajes que cada uno tenga. Entonces yo no recomiendo nunca comprar derechos. Lo que yo recomiendo es comprar la propiedad completa. A no Pero ser sí, que, por ejemplo, yo sea dueño del 50% y le compre a usted, que es dueño del otro 50%, yo se lo compro, así yo me convierto en el dueño del 100% y soy dueño completo de la propiedad. Esas cuando son hermanos, yo le puedo comprar la parte a mi, eso es comprar los derechos, pues a mi Claro, hermano. claro. Por ejemplo, cada persona es dueña y soberana de poder vender los derechos que tenga a quien quiera. Nadie se lo puede impedir. Si hay un papá o una mamá que mueren y dejan 7 hermanos, y los 7 hermanos pasan a ser dueños de la casa, cada uno de sus hermanos puede vender esos derechos a quien quiera, a un hermano, a un hijo o a un tercero, a quien ustedes quieran. No están obligados, o sea, nadie les puede impedir vender esos derechos. Lo que sí es bueno tener claro que aquel que compre no se hace dueño de la propiedad completa, a no ser que le compre los derechos a todos. Entonces, no siempre es bueno meterse en comunidades. Las comunidades no son un buen negocio, para nada. Las comunidades generalmente terminan en conflicto. Yo no sé si ustedes han visto, normalmente cuando hay comunidades, la comunidad más famosa o la comunidad más común son las comunidades hereditarias, que es cuando muere el papá, muere la mamá y queda una casa. Esa comunidad generalmente termina peleando. Generalmente en el 99% de los casos terminan discutiendo, terminan peleando, porque siempre hay uno que se beneficia más del inmueble. Siempre hay uno que vive en la propiedad, que no paga arriendo, y el que no vive ahí dice, oye, pero este vive gratis, po. Entonces, bueno, la comunidad generalmente es fuente, no generalmente, siempre es fuente de conflicto. Es muy raro cuando las personas son dueñas de un inmueble y no pelean entre sí. Y por eso, por claro, ejemplo, el derecho a demandar la partición es un derecho que no prescribe nunca. Uno siempre puede demandar la partición de un inmueble. ya, pero por ejemplo, si en este caso, si yo tengo un terreno, por ejemplo, de 1000 metros, y yo quiero vender solamente 500, ¿ya? Y a esa venta, porque en los otros 500 vivo yo, a esa venta yo le adjunto un plano, diciéndole, esta propiedad corresponde a el plano, por ejemplo, yo he dividido la propiedad en A y B. Y ahí está bien clarito que yo estoy vendiendo el 50% de los derechos y que corresponde al plano A. Igual voy a tener algún problema porque porque nosotros acá lo hemos hecho, hemos vendido y vendimos, a ver, así como 10 años atrás, 9000 metros, y el caballero ahora, de una propiedad de 4 hectáreas, y el caballero ahora tiene hasta un rol propio. Entonces,
no entiendo cuál es el contra, si se hace bien. Primero hay que definir si lo que usted está vendiendo es un predio urbano o es un predio rural. No, es Si un es predio rural, es rural. Ya, lo que pasa es que yo no puedo vender derechos por menos, o sea, no puedo vender inmuebles que sean inferiores a 5.000 metros cuadrados. Claro, Entonces, si en un predio rústico yo tengo una propiedad que mide 10.000 metros cuadrados, yo la única manera que tengo de venderlo es subdividiendo esa propiedad en dos lotes de correcto, 5.000 metros cada uno. Solo correcto. así yo puedo vender una propiedad completa con su rol individual. Si yo vendo derechos equivalentes a 1.000 metros cuadrados, una cesión de derechos, y yo mismo hago un plano particular chiquitito, eso no es válido ante el conservador de bienes raíces. Y en el caso que sean predios rústicos, tampoco es válido ante el SAC. Porque uno, para poder subdividir un predio, tiene que, si son rústicos, lo tiene que hacer el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC. Claro. ¿Fija? No, sí, Ahora, no, sí lo entiendo. Lo entiendo. El es que, claro, estamos hablando acá de un terreno rural, ya que efectivamente la legislación acá de la municipalidad acá son mínimo 5.000 metros. claro. ¿Ya? Entonces, si usted vende derechos por menos, no va a poder tener un rol propio. No, sí, no, sí, eso lo tenemos claro, pero por ejemplo, mi suegra acá tiene una parcela de 4 hectáreas y ¿Ya? ella subdividió dos terrenos de 5.000 metros. Están con Claro. plan, Hasta están ahí, con hasta plan. ahí estamos perfectos, sí, así funciona. Claro. Entonces, él todavía no hace los trámites para sacar el rol, nada, sino que él quiere venderlo así nomás, quiere venderlo cesiendo derecho porque para sacarlo un rol eso se demora mucho. Y lo quiere vender Entonces, cesión de derecho, cada parcela de 5.000 a más de una persona. Quiere vender terreno correcto, más chiquitito. sí, sí. No Eso va a se poder. puede, no va a poder. No, no va a ¿Por poder. qué? Porque la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su artículo 55, lo prohíbe. De hecho, es un delito. Ya, Porque de alguna forma, lo que está prohibiendo la ley es que se generen asentamientos irregulares. Imagínese que usted, que su suegra, o no sé qué, su familia que tiene esas 4 hectáreas. 4 hectáreas, estamos hablando, 1 hectárea son 10.000 metros. 4 hectáreas son 40.000 metros. Entonces, si imagínense que yo le vendo esos 40.000 metros cuadrados a 80 personas, le vendo 500 metros cuadrados cada uno. Técnicamente lo que yo estaría haciendo es una población. Y esa es un población loteo. técnicamente no va a tener ni arranques de luz, ni de agua, ni alcantarillado, ni pavimento, ni veredas, ni ninguna mejora que importe urbanización. No va a estar urbanizado. Y al no estar Claro. urbanizado, la Ley General de Urbanismo y Construcciones me lo prohíbe vender. No puedo. Por eso es que no se pueden vender parcelas por menos de 5.000 metros cuadrados. Esas parcelas están destinadas al uso o cultivo de la tierra o a tener una parcela de agrado, que en el fondo uno tiene que tener una propiedad, ¿no es cierto? Y además tiene que tener plantaciones. No puedo yo tener sin no explotarlo de alguna forma. Entonces, si lo que el No, suelo... si las parcelas son de 5.000 metros cada uno. Ya, Entonces, si son de 5.000 metros cada una, las puede vender o no. pero entera, no derechos. Hoy día, cada vez más, ninguna notaría le va a firmar una escritura de venta de derechos, le va a cerrar una escritura, y si por cualquier motivo hay algunos notarios que lo hacen, pero cuando usted vaya al conservador, yo le aseguro, se lo doy firmado, usted tiene mi teléfono y mi correo y me llama y me lo enrostra, no se lo van a inscribir. Los conservadores de bienes raíces, desde el año, puede haber sido por allá por el 2015, donde hubo un problema muy grande en, Acá, en acá sí, sí, sí. De hecho, aquí en Melipilla fue el problema Sí, que se tuvo. exactamente. Ah, usted es de Melipilla, Sí, exactamente. sí, Hubo un son vecinos, tremendo no. problema en Sí, donde la conservador de bienes raíces, la señora Alina Tórtora, creo que era, sí, sí, se metió en un tremendo problema y desde ahí en adelante correcto. todos los conservadores de Chile dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a tomar una decisión y no vamos a inscribir más sesiones de derecho. Y eso se Sí. extendió hasta el día de hoy. Ahora, eso tiene una manera de sortear la trampa. Uno siempre encuentra, echa la ley y echa la trampa. Efectivamente, uno no puede vender, por ejemplo, si usted quiere vender una parcela de 5.000 metros cuadrados y la quiero vender a dos personas distintas, yo se las vendo a las dos personas distintas, el notario no se la va a firmar porque usted está vendiendo en estricto rigor derechos, está convirtiendo una comunidad.
Entonces el conservador en la notaría no se lo va a hacer y el conservador tampoco. Pero ¿qué pasa si esas dos personas se juntan y hacen una pequeña sociedad de hecho? Hacen una sociedad de hecho de inversiones. Y quien compra la propiedad no son las personas naturales, sino que la compra la sociedad de inversiones. Entonces, de Ya. esa manera, yo me bypaseo la norma e igual podemos comprar, por ejemplo, somos dos hermanos que queremos comprar una parcela de 5.000 metros cuadrados. Si la queremos comprar entre dos, el conservador no se la va a inscribir jamás. Pero si ustedes constituyen una sociedad y quien compra el inmueble es la sociedad, bueno, de esa manera, y en la sociedad cada uno tiene el 50% de derechos, como el único dueño va a ser la sociedad, el conservador no puede impedir su inscripción. Ahí hay Sí, un no, dato, el dato rosa. ya, muchas gracias. No, sí, pero bueno, es que la parcela en este caso ya tiene 40.000 metros cuadrados, ¿ya? Y mi suegro de esos 40.000 tiene dos divisiones de 5.000 cada uno. Eso es lo que quiere vender. Sí, pues sí puede, sin ningún problema. Pero cuando el arquitecto le hace el plano, cuando le hacen los planos para formar estos dos lotes resultantes de esta subdivisión, primero ese plano lo tiene que autorizar el SAC. Y una vez que lo autoriza el SAC, tiene que el Servicio de Impuestos Internos asignarle un rol de avalúo a cada uno de ellos. Luego eso se tiene que inscribir en el conservador y después puede vender sin ningún problema cada una de las parcelas. Ah, ya, ya, Pero ya. se puede, pero tiene que hacer ese recorrido. De lo contrario, el conservador no le va a inscribir. Tenemos ¿A él le van a dar un rol o no? ¿Cómo? Sí, po. ¿Le El van a dar servicio, un rol ahí? ¿Se va a crear un claro, rol para cada uno? exacto, el servicio de impuesto interno es el que le asigna el rol. Don Christopher, Ya. Profe, yo tengo buenas noches. Tengo una buena, consulta. No sé si la diga. dejamos planteada, no sé si va a ser break, no tengo idea, pero si no la dejamos Si planteada. quieren, hagamos un break, vamos a buscar un vasito de agua, un cafecito y volvemos, porque Sí, esta clase va a ser de eso, déjeme, de conversación, de déjeme consultas. dejar planteada la pregunta. Lo que pasa es que yo trabajo en una unidad del banco donde vemos ciertas cosas con escritura y cosas así. Entonces tengo un leve conocimiento ¿Ya? y nos toca constantemente donde las propiedades, ¿cierto? Al tener limitación al dominio, hipotecas o prohibiciones, nos pasa mucho que, no sé, la compró usted, por decir algo, se hizo una empresa después y se la vendió usted a su empresa. ¿Con ¿Ya? qué fin? Con fin después de dejar esa propiedad en garantía para financiarse y operar como empresa. Y yo, según lo que dijo usted y lo que yo tengo entendido, es que los notarios, primero que todo, y con mayor razón los conservadores, no deberían realizar la inscripción de dominio porque tiene una limitación al dominio de parte del banco, en este caso como acreedor. Y nos Esa es toca una mucho súper buena, eso que sí lo hacen. esa es una súper buena pregunta. Esas se llaman limitaciones convencionales al dominio. Y es muy entretenido. A mí me gusta mucho, porque de hecho fue la pregunta de examen de grado cuando yo di el examen de grado, cuando estudié para titularme de abogado, me hicieron esa pregunta en el examen de grado. Así que yo se la voy a poder explicar súper bien a la vuelta de A la vuelta, comerciales. ¿Te muy por parece? comerciales. Ya, a la vuelta Ya vamos a ya, buscar un cafecito y volvemos. ya, De ahí nos vemos. ya, gracias. Ok, Nos nos vemos. vemos. Chao, chao. Ya, hemos vuelto. Vamos a admitir a la señora Nilsa. Ok. Ya, ¿cómo se llama el compañero que me hizo la pregunta? Christopher. Christopher. Don Christopher, ya. Don Christopher, mire, yo lo voy a explicar. A grandes rasgos y de manera bien sintética, eso se llaman cláusulas de no enajenar. En el fondo son situaciones que nos impiden que una propiedad pase de una persona a otra. Existen tres grandes grupos de cláusulas de no enajenar o de prohibiciones de enajenar. Unas que emanan de la ley, otras que tienen su fuente en una resolución judicial y otras que tienen su fuente en la voluntad de las partes. De las que emanan por la ley, por ejemplo, están las que cuando uno compra una propiedad al Serviu, directamente al Serviu, o cuando uno regulariza una propiedad por bienes nacionales, la ley dice que yo no puedo vender esa propiedad durante un periodo determinado de tiempo. Por lo tanto, cualquier operación que usted quiera hacer con eso tiene objeto ilícito y esa venta es nula. No se puede. ¿Por qué? Porque hay un interés colectivo, hay un interés social detrás de eso. Por lo tanto, es la misma ley la que le dice, señor, usted no la puede vender durante X cantidad de tiempo. Fuente legal.
Hay otras que emanan del juez. Por ejemplo, un embargo o una medida precautoria. Cuando un juez dice, esta propiedad no se puede vender, pues bien, no se puede vender bajo ningún respecto, bajo sanción de nulidad. Pero cuando las prohibiciones emanan de las partes, como por ejemplo en una hipoteca o en una prohibición de enajenar, pero que establecía entre las partes, por ejemplo, entre el Banco Santander, el BCI y yo, cuando yo compro una propiedad con un crédito hipotecario, se establecen hipotecas y se establecen prohibiciones. La verdad de las cosas es que las prohibiciones convencionales de no enajenar técnicamente no obligan. Es decir, yo puedo vender una propiedad, una propiedad hipotecada, sí, sin ningún problema. Pero tiene prohibición de enajenar, pues, no importa. Pero son prohibiciones establecidas entre partes, entre particulares, entre el banco y yo, o entre dos personas comunes y corrientes. Una persona le vende una propiedad a otra persona particular, pero el comprador no tiene plata para pagar toda la deuda. Entonces el vendedor le dice, ok, yo te constituye una hipoteca y yo te la levanto cuando me pagues todo. Esa venta es entre particulares y esa hipoteca es entre particulares. ¿Se puede vender? Sí. Si la prohibición viene de la ley, no se puede vender. Si la prohibición viene del juez, yo no puedo vender. Pero si la prohibición está establecida entre particulares, sí se puede vender. Pero aquel que compra, la compra con la hipoteca. ¿Por qué? Porque al banco no le interesa a quién le pague. Al banco le interesa que le paguen. Y si por una propiedad que se vendió con un crédito hipotecario a plazo 12 años está inscrita a nombre de Juanito Pérez, pero Juanito Pérez en el año número 6 la quiere vender, la persona que lo compra perfectamente la va a inscribir a su nombre en el conservador, pero la hipoteca sigue estando a nombre de Juanito Pérez y el banco no la va a alzar hasta que Juanito Pérez no termine de pagar todo el crédito. No sé si logro transmitir un poco la situación, si entienden. Sí, sí, o sea, entiendo, claro, entiendo el trasfondo, Y se pero puede eso, vender sin ningún problema. pero eso finalmente, entonces, usted dice como que el acreedor, en este caso el banco, perseguiría el bien y no el dueño, una cosa así, ¿cierto? Exactamente, bien, esa es la idea. La hipoteca es una garantía real. Una garantía real significa que persigue a la cosa, no a la persona. No, hay dos tipos de garantías, garantías reales y garantías personales. Las garantías personales persiguen a la persona. Es decir, da lo mismo los bienes que tenga, yo lo busco a él. Por ejemplo, el pagaré. Yo con el pagaré, ¿a quién busco? Al deudor. Pero con una hipoteca, a quien yo persigo no es al deudor, yo persigo la propiedad. Me da lo mismo quién es el dueño hoy día. Si al banco le dejan de pagar la hipoteca, el banco va a sacar a remate de la propiedad, sea quien sea el dueño, le da lo mismo. Porque quien compra la propiedad la compra con la hipoteca pringada, la compra, está impregnada la hipoteca en la propiedad. Por lo tanto, el banco nunca, nunca va a perder ese derecho preferente de pago. ¿Se fijan? Doña Perfecto. Anita, celada. Sí, la pregunta parecía a eso. Lo que pasa es que el otro día una señora me hacía una pregunta. Ella tiene una casa y está con hipoteca, como usted dice, a favor del banco, en este ¿Ya? caso el Banco Santander. Y ella quiere transferir su dominio a su hija, pero ella quiere seguir pagando la deuda ¿Ya? que tiene con el Santander. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ya, yo entiendo que lo que usted dice es que la hipoteca es una garantía real. Por ejemplo, la señora va a seguir pagándola al banco. Pero ¿cómo sería ahí el dibujo? Por ejemplo, el banco también tendría que firmar, ¿no? Ella transfiere el Generalmente dominio, ¿no? Con se, una se escritura vende, simple. se vende a secas. ¿Se acuerda cuando yo les mostraba? Mire, y aquí tiene aquí, por eso cada operación que uno hace es distinta. ¿Se acuerdan cuando teníamos acá nosotros nuestra escritura de compraventa? Que acá está, que nosotros la revisábamos y en un artículo en una cláusula de la compraventa, nosotros decíamos acá que la propiedad decía. La presente compraventa se hace como especie o cuerpo cierto y comprende todo lo edificado, plantado, con todo su uso, derecho, costumbre, servidumbre. Declara que la propiedad se encuentra libre de todo gravamen, hipoteca, prohibición. ¿Se acuerdan? Pero yo aquí puedo colocar perfectamente. La vendedora declara que la propiedad se encuentra con la siguiente hipoteca. Y ahí la escribe la hipoteca. Taca, 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 taca. Que la compradora
declara, conocer y aceptar. Punto. Si yo pongo eso en la escritura, esa escritura es válida. ¿Por qué? Porque la hipoteca no me impide que yo la venda, pero sí lo que yo tengo que hacer, hacerle saber a la otra parte que hay una hipoteca, de manera tal que cuando se inscriba la propiedad en el conservador de bienes raíces, se va a inscribir, la hipoteca se mantiene. Cambia de dueño la propiedad, pero la hipoteca se mantiene. Ah, y al banco yo no tengo que avisarle que yo Y al hice eso. banco no tiene que avisarle absolutamente nada, porque como yo le decía, al banco no le interesa quién le pague, al banco le interesa que le paguen. Entonces, supongamos que si la venta se hace entre madre e hijo, entre dos familiares, que después que se termine de pagar la hipoteca, perfectamente esa persona puede ir al banco y decir, oiga, levante la hipoteca, porque ya está todo pagado. El banco no le va a decir, ya, ¿y quién es el dueño hoy día? No, da lo mismo. La hipoteca tiene su propia foja, número y año. Por lo tanto, el banco, hoy día por ley, el banco tiene que otorgar la escritura de alzamiento de hipoteca. Se llama escritura de cancelación y alzamiento. Entonces, pero cuando quien compra es una persona, un tercero extraño, si ustedes hacen algún día un corretaje de propiedades en donde se va a vender con hipoteca, es bueno que lleve una cláusula en donde el vendedor le autoriza al comprador para que una vez que esté pagada la hipoteca pueda en su nombre ir al banco y pedir la escritura de cancelación y alzamiento. Eso le iba a preguntar, nacía otra pregunta, ¿y cómo se hacían Sí. las... La regla general es que cuando usted compra con el banco, cuando la hipoteca está hecha a favor del banco, el banco de manera gratuita debería de hacer una escritura que se llama de cancelación y alzamiento, y en esa escritura el banco cuenta la historia, que con fecha tanto, prestó tanto dinero a tal persona, que como consecuencia de ese préstamo se inscribió esta hipoteca, que como consecuencia de haber pagado el 100% de la deuda, el banco declara que se encuentra pagada y levanta la hipoteca en este acto. Le entrega esa escritura a usted, uno va al conservador y la ingresa y el conservador libera la propiedad de la hipoteca. Y ahí la Profe, propiedad queda. Entonces después usted saca un certificado de hipoteca y gravámenes y le va a salir limpiecito. profe, Sí, dígame. quiero aportar algo ahí. Eso que dice usted es la ley 20.855, la ley de alzamiento. Sí, Y eso exactamente. no, antiguamente era así, a contar del 13 de enero, 23 de enero del 2016, cuando empezó a regir la ley. El banco ahora tiene la obligación de hacer la escritura e ir a inscribirla. No, antes se le pasaba al cliente y muchas veces el cliente no iba por desconocimiento, obviamente, y seguía quedando la hipoteca. Hoy en día No, el y lo banco peor lo claro, no, y lo peor del caso es que muchas veces el banco ni siquiera hacía la escritura y pasaban años de años. ¿Me fijan? Yo sí. tengo un cliente ahora en la oficina que llegó compró hace 20 años atrás una micro a una empresa que se llama Metalpar S.A. Y cuando fue a comprar la micro, el banco, el Metalpar le dijo, ya, pero ¿y cómo yo sé que tú me vas a pagar? Yo le dije, pero yo tengo una propiedad, la puedo entregar en hipoteca. Perfecto. El tipo compra la micro y se establece una hipoteca en favor de Metalpar. Pero ¿qué pasó? El 2013, Metalpar quebró, cerró, hicieron otra empresa y se dedicaron a otra cosa. Entonces, este caballero se quedó con la micro, que terminó de pagar, pero quedó con una hipoteca en favor de Metalpar y que Metalpar nunca le alzó. Y recién hoy día, ahora en el año 2024, 20 años después, el caballero dice, ya pagué la deuda, tengo esta propiedad con hipoteca, perdón. Bueno, ¿qué es lo que hago con esta hipoteca? Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pedírsela al juez que lo hiciera. Hoy día eso ya no ocurre. ¿Por qué? Porque el banco, como bien decía el compañero, hay una ley que el banco lo obliga, que tan pronto esté pagada la deuda, el banco tiene que hacer la escritura y la tiene que inscribir en el conservador. Y con eso se releva al comprador o al dueño de la propiedad de un trámite, de una carga que era bastante tediosa de hacer. Profesor, ¿sabe que a veces no es así? No es tan así, que A el ver, banco a veces se le olvida levantar esa hipoteca. A mí me pasó con ¿Le una pasó propiedad hace que cuánto? sí. ¿Hace cuánto? Es que esa ley salió justo como un año, fue justo el año que yo había terminado de pagar mi propiedad. Salió ¿Ya? como en esa fecha. Y yo me quedé tranquilo, pagué la última cuota del dividendo y la persona me dijo, mira, esto se inscribe automático porque salió una ley que el banco lo hace automático, así que en unos 3 o 4 meses más usted va
y saca su papel y no le iba a aparecer hipoteca de la propiedad. Yo dije, ¿Ya? perfecto. Cuento corto, fui después, como a los 2 años, estaba vendiendo esa propiedad porque dije voy a vender la casita. Y nada, pues cuando yo dije, no, si están todos los papeles al día, yo pagué tal fecha, aquí está mi papel donde demuestro que yo pagué el último dividendo, y no, pues no habían levantado la hipoteca del departamento, profesor. Así que tuve que hacerlo, tuve que ir al banco personalmente a pedirle y decirle, llevar el registro, todo el tema, para que levantaran la hipoteca. Claro, bueno, eso no debiera ser, ¿ah? Bueno, lo único bueno es que siempre existe una manera de poder alzarla. Lo ideal es que el mismo acreedor hipotecario alce la hipoteca tan pronto se pague, pero no siempre ocurre esa situación. Bueno, hay que pedirla solamente y alzarla. Es una lata en todo caso, pero debiera ser así. Claro. ¿Puedo aportar algo ahí? Por favor. Miren, lo que pasa es que, claro, efectivamente el acreedor, sea quien sea, tiene la obligación de hacerlo, pero siempre y cuando el límite sea específico, porque si es general, el acreedor se reserva el derecho mediante ¿cómo se llama? Antecedentes financieros, comerciales, etcétera, de levantar o no levantar la hipoteca. Excelente, excelente aporte. Mire, usted dijo algo que normalmente el resto de sus compañeros no los va a saber, pero mire, hay dos tipos de hipoteca. Hay una hipoteca específica y hay una hipoteca que se llama con cláusula de garantía general. ¿Qué ocurre? Yo soy el banco. Usted viene y me compra una propiedad. Yo le presto la plata para que usted la financie esa compra. Y yo puedo establecer una hipoteca que tiene por finalidad garantizar ese crédito conmigo. Entonces, cuando usted termine de pagarme, yo le levanto la hipoteca. Eso se llama hipoteca específica. Pero también existe la cláusula de garantía general hipotecaria, que es, usted viene hacia mí, yo le presto la plata, pero yo le establezco una cláusula de garantía general hipotecaria que va a tener por finalidad asegurar el pago del préstamo que yo le hice para la casa, pero también tiene por finalidad asegurar, por ejemplo, el pago de un préstamo, el pago de una línea de crédito, de sobregiro, el pago de la tarjeta de crédito. Entonces, si la persona tiene varios productos con el banco, por ejemplo, tengo una cuenta corriente y estoy usando la línea de crédito. Si tengo un préstamo, 2 o 3 préstamos de consumo, y además tengo, por ejemplo, un crédito automotriz, no sé, y la tarjeta de crédito la tengo copada, aunque yo termine de pagar la propiedad, voy a ir al banco y le voy a decir, señor banco, álceme la hipoteca porque yo ya le pagué el crédito hipotecario. Pero el banco va a decir, sí, pero esta no es una hipoteca específica. Esta es una hipoteca con cláusula de garantía general. Quiere decir que yo no le voy a levantar la hipoteca mientras usted no me pague todas sus deudas. Cuando usted esté en cero, yo recién le voy a levantar la hipoteca. Entonces, Profesor, eso también. ¿Sí? que yo, por ejemplo, en mi área veo reclamos, por decirlo así, y justo ¿Mm? hoy día me llegó unos tipos que el cliente reclamaba porque le habían cobrado 600.000 infracción de un seguro garantía. Y él ya tenía una propiedad, efectivamente, la había terminado de pagar y que la había alzado y todo el tema. Pero al consultar, efectivamente, ellos dijeron que la habían cobrado porque tenía una garantía asociada a una hipoteca, y no solamente hipotecario, sino que a todos los productos que tenía en el banco. Claro, Entonces yo le estoy preguntando de vuelta, porque igual como el cliente la niega, y él dice que nunca la contrató, que eso es lo claro. que me quedó la duda, si eso viene incluido, si que él quiere, no sé, tiene un hipotecario, ¿viene incluido dentro del pack del hipotecario? ¿O es algo que o es opcional para el cliente? Porque según él nunca la contrató. Entonces ese es el tema que estoy ahí preguntando. Claro, eso depende del banco. Eso depende del banco. Muchas veces, cuando la persona recibe la escritura de compraventa, eh, tiene que leer las cláusulas y en la cláusula donde se constituye la hipoteca, ahí dice si es con cláusula de garantía general o si es una ¿Mm? cláusula de garantía específica. La gente no sabe y depende del criterio de cada banco. Por ejemplo, cuando la operación no es muy alta, el banco hace una garantía específica respecto a esta propiedad. Cuando es un cliente habitual, ¿no es cierto?, que ya tiene tiempo con el banco, pero cuando son clientes nuevos, de operaciones grandes, y el cliente es de riesgo, entonces se establece una cláusula de garantía general. La gente muchas veces no tiene idea de esto.
Y por eso también es súper importante cuando ustedes vayan a hacer el corretaje de una propiedad, ustedes piden los primeros papeles, copia de inscripción, dominio vigente y de hipoteca de gravámenes. Si aparece una hipoteca, entonces usted pide la escritura de compraventa. Y en la escritura de compraventa se va a ir a la cláusula donde se constituyó la hipoteca. Y si dice que la hipoteca es con cláusula de garantía general hipotecaria, entonces hay que preguntarle al cliente, señora, ¿usted tiene más productos con el banco? Sí, mire, yo tengo un crédito, tengo una, y empiezan a contar todos los productos que tiene, entonces lo más probable es que el banco no levante esa hipoteca hasta que el deudor esté en cero con el banco. Ah, ya, entiendo. ¿Puedo aportar otra cosita ahí? Súper bien. Por favor, adelante. Lo que pasa, claro, justamente lo que dice usted, la escritura, yo disculpe que sea muy metido en la cuestión, pero como yo veo y he hablado con abogados del banco, entonces sé un poquito más del tema. Generalmente en la cláusula segunda o segunda tercera viene donde dice cautiona las obligaciones actuales, futuras que contenga o contraiga con el banco. Y al Esa decir es esa sola palabrita o esa frase, quiere decir que ya pasa a ser al tiro hipoteca de carácter general. Por ende, no solamente el crédito de origen, sino que las deudas contingentes, llámese rotativo, créditos de consumos comerciales, etcétera. Y lo otro que es lo que comentaba la compañera también, hacer un alcance que los seguros, la Superintendencia de Valores y Seguros exige a todos los acreedores que tengan garantía que las propiedades estén aseguradas para salvaguardar al dueño de la propiedad y a la entidad acreedora también, en caso de algún siniestro. Por eso también es obligación que estén aseguradas, no es que el cliente lo desconozca. Y uno también como cliente de los bancos, si no está inmerso en el mundo, obviamente tú llegáis y firmáis porque es una chorrea de papeles, pero es bueno de repente leer esos papeles y ver el detalle, qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre, qué es lo que estáis finalmente firmando, porque después te cobra el banco y tú de repente, no sé, tenías las lucas para otra cosa y te las sacan de la cuenta. Sí, po. Mire, cuando uno compra una propiedad, todos nosotros, todos que somos gente de trabajo, no vamos por la vida comprando propiedades. Nosotros no compramos una propiedad al año. O sea, tal vez compramos una casa una vez en la vida. Dos si tenemos mucha suerte. Y los que tienen más suerte todavía, tres. Pero no más que eso. Entonces, cuando uno hace una inversión tan grande como esa, lo que corresponde o lo que uno debiera de hacer es contratar los servicios de un profesional, en este caso un corredor de propiedades, que normalmente trabaja con un abogado y que le va a hacer algo que yo les dije que se podía hacer, que es un estudio de títulos. ¿Se acuerdan? Entonces, no es caro, no es tan caro. Si yo voy a comprar una propiedad que cuesta 70, 80 millones de pesos, en donde voy a pagar un pie de 20 millones de pesos y el resto con un crédito hipotecario, tal vez gastarme 200 lucas, 300 lucas en un profesional que me haga un estudio de títulos y que me dé tranquilidad de que lo que estoy comprando y de lo que voy a firmar está bien, no es un exceso. Entonces, no es malo que ustedes también recomienden a sus clientes el día que hagan una operación, el de hacer una tasación de la propiedad y hacerle un estudio de títulos a la propiedad. Son decisiones inteligentes, son decisiones que al final del día le pueden ahorrar muchos problemas a un cliente. Si la cosa es muy compleja, que pague una consulta con un abogado y que le revise los papeles también. Una consulta a un abogado le va a cobrar, no sé, 20 o 30 mil pesos, pero se va a ahorrar un montón de problemas y le van a clarificar todas sus dudas. Súper Porque buena la conversación porque me va a servir para responder el reclamo mañana. Así que gracias. Es que eso es. Muchas veces la gente, como decía el compañero ahí, va, llega y firma, porque cuando uno va al banco y uno pide un crédito, todo nos ha pasado, nos pasa una cachada de papeles y uno firma, 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 y al final del día no sabe lo que firma. Entonces después cuando llega el problema y uno dice, oiga, pero yo nunca le di un poder para que hicieran un pagaré por mi nombre, o nunca firmé una hipoteca. Sí, pues caballero, aquí está, mire, revise. Entonces la gente tiene que leer lo que firma y normalmente no lo hacen. De hecho, en la Exacto. escritura también viene un punto donde dice faculta al banco a tomar, como un mandato, entre comillas, a tomar seguro y todas las acciones pertinentes para salvaguardar la propiedad de cualquier siniestro. También es un punto importante. Cuando uno compra una propiedad a través de un banco, uno contrata un seguro contra incendio, etcétera. Y esos seguros los contrata el banco, pero que los paga también el cliente, pero tienen por finalidad asegurar la inversión del banco, no la inversión de uno. Entonces, cuando uno compra un departamento nuevo con crédito hipotecario, viene un terremoto, se cae todo, el seguro le va a pagar al banco el resto del crédito que falta por pagar, el cliente se queda sin deuda, ¿sí?
pero también sin departamento, a menos que él particularmente haya contratado un seguro. Pero esos seguros que vienen incluidos en la escritura tienen por finalidad cautelar los intereses del banco. Eso, Buena. así funciona el tema de la hipoteca. Muchas gracias. No, ¿Puedo porque, aportar la última? Es un dato por personal que me favor, enteré hace todo poco. aporte es útil. Me enteré hace poco. Los créditos hipotecarios dentro del seguro de incendio y sismo, que yo lo estoy ocupando ahora, vienen con seguros de filtraciones, roturas de cristales, Ah, filtraciones por techumbre, por cosas así. Tienes que cumplir eh, ciertas, ¿cómo se llama? Requisitos, por ejemplo, que haya un temporal, como el que hubo hace un par de meses atrás, etcétera. Y uno llama al seguro, obviamente se demora, viene un liquidador, te hace una inspección y tú haces la reparación y después ellos te reembolsan lo que tú gastaste, para que sepan que sirve, porque sí, yo me enteré de chiripazo, me enteré y realmente sirve. Justamente se me dio la casualidad que tuve una filtración en la casa, he gastado como 300 lucas, entonces eso me lo va a devolver después del seguro. y no todos los bancos lo tienen, ¿ah? Es un muy buen producto que el banco ofrezca un seguro, ampliaron en el fondo la cobertura de los seguros. Eso es muy bueno. Sí, Así es que, tienen que bueno, leer las pólizas. ¿ah? La póliza, que tienen que leer las pólizas, porque de repente Ah, hay cosas que uno no las revisa. claro. No, pues la gente generalmente llega y firma nomás, pues. ¿Te Sí, fijas? pero hay un tema ahí con el tema de las pólizas, porque son súper largas. Sí, y Y la ahí tera. andamos con cosas de una paja de repente estar leyendo. O sea, en el momento que usted va a firmar el tema, no tiene tiempo para estar firmando 8 hojas y imprimido por ambas partes. Es verdad, es verdad. Así que eso es. ¿Alguien tiene algún comentario, algún aporte más que le gustaría despejar? Porque después ya no nos vamos a ver. Esta es la instancia para que lo conversemos. Yo le quería Profe, hacer una consulta. Por favor, Ah, Dale nomás, no sé qué te eh, hablo. ya. yo, usted había mencionado del tema del cobro, o sea, del pago de nuestro honorario. ¿Ya? Lo que Sí, pasa es que de repente yo encuentro que el comprador ya está gastando tanta plata en comprar que de repente me da lata cobrar el 2%. Po. Uno obviamente que puede cobrar menos, eso está claro, ¿cierto? sí, por supuesto. Ya. Por supuesto, sí. Todo dice relación con el acuerdo que yo alcance con el dueño de la propiedad o con el comprador. Yo le puedo cobrar el 2, el 1,5, el 2,5. Todo depende de la negociación a la cual usted llegue con su cliente. Es lícito, no hay ningún problema. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna consulta más? ¿Le gustaría que tocáramos algún otro tema? Yo, profe, otra vez, nuevamente, el Diga. hablador. No, No, está bien. me gustaría que si nos pudiera dar una pequeña explicación de la diferencia que nombró delante del embargo y de la medida precautoria, más que nada para que tengamos conocimiento a nivel un Ya, poquito más legal. encantado, encantado. Una medida, tanto el embargo como una medida precautoria, son medidas que tienen por finalidad inmovilizar el patrimonio. Tienen por finalidad impedir que el dueño de la propiedad la transfiera, ya sea real o ficticiamente, a un tercero, ¿no es cierto?, con la finalidad de eludir el cumplimiento de una obligación. Entonces, si estamos en una situación donde no hay un juicio o habiendo juicio no hay sentencia, yo le puedo pedir al juez que me dicte una medida precautoria que tiene por finalidad inscribir una prohibición en el conservador de bienes raíces para que esa persona no la transfiera. Entonces, una medida precautoria tiene por finalidad precautoriar que una propiedad no se transfiera de un titular a otro. Y el embargo se da cuando ya existe una sentencia condenatoria que obliga a una persona a pagar, ya sea porque, por ejemplo, hubo un juicio de indemnización de perjuicios y esa persona perdió el juicio y tiene que pagar una suma determinada de dinero. O bien cuando una persona pidió un crédito al banco, firmó un pagaré y no paga,
ahí ya hay una existencia indubitada de una deuda. O sea, ya no se discute si debe o no debe, me debe. Entonces, siempre dentro del contexto de un juicio se embarga la propiedad con la finalidad de proceder posteriormente a su remate. El embargo está más cerca del remate que la medida precautoria. La medida precautoria tiene por finalidad precaver, precautoriar o cuidar el patrimonio para que no lo venda. En cambio, el embargo significa que el paso posterior que viene es el remate. Pero en ambos casos, la propiedad queda inmovilizada. Esa es la finalidad. ¿Se entiende? No, en términos generales, o sea, a grandes rasgos, pero eso es. En esencia es eso. ¿Entiende, profe? Bueno, tal como yo les decía, perdón. Tal como yo le decía a su compañero ayer y se los decía a ustedes delante, yo voy a quedar enteramente a su disposición. Cualquier duda, cualquier consulta, tienen mi correo electrónico, eh, me la pueden plantear por esa vía. Encantado les voy a responder todas sus inquietudes. Y la devolución de las preguntas que ustedes me han hecho dentro del transcurso de la próxima semana, la gente de la UTEC les va a hacer llegar a una tablita, digamos, con la calificación, digamos, de ese trabajo. Doña Soledad. Vale. Profesor, a mí me Mm, queda una duda con respecto a lo que se habló de la garantía general hipoteca. ¿ya? Si bien es cierto, se cancela la propiedad de aquel crédito que se obtuvo, y si paralelamente el cliente ahí tiene una deuda, no sé, de tarjeta de crédito de millones, pero se está pagando al día, queda como sujeta a que se cubran todos los productos para que pueda... qué sorpresa me llevé! Sí, la regla general es que cuando hay cláusula de garantía general, el banco normalmente no levanta la hipoteca hasta que están todas las deudas pagadas. Pero esto obviamente siempre es caso a caso. En principio es así. Supongamos que usted tiene una tarjeta de crédito que la está ocupando y la está pagando al día, y el crédito son por, no sé, por 2, 3 millones de pesos. Y usted acaba de terminar una hipoteca que le costó 70 millones de pesos, probablemente el banco le va a decir, no, señora, no es necesario. O sea, le voy a levantar la hipoteca porque si ya me mostró que fue capaz de pagar una deuda de 70, ¿cómo no va a pagar una deuda de 2 o 3? Pero si el cliente tiene hartos productos y hartas deudas y es un cliente riesgoso, yo no sé cómo, ustedes que puede que sepan más que yo, al interior del banco, todas las personas estamos catalogadas con un porcentaje de riesgo. Entonces, si es un cliente riesgoso que tiene muchos productos y lo único que yo tengo para asegurar el pago de una eventual deuda es esta propiedad, normalmente los comités de riesgos del banco van a decir, no se levanta la hipoteca hasta que pague todo. Y eso lamentablemente es legal. Gracias, profesor. De nada. Eh, ¿Alguien tiene algún otro para temita? complementar lo que decía usted, sí, efectivamente acá en el banco está el área de riesgo y lo que yo decía adelante, mediante evaluaciones crediticias, comportamiento de pago que haya tenido el historial, el Claro, banco dice sí o no, o de repente condicionan, muchas veces ya, ok, se levanta la cuestión, pero se rebaja el cupo de tarjeta de crédito de 5 millones a 2 millones, por decir. claro que sí. El banco Por la siempre va a tomar las precauciones para cautelar sus intereses. Siempre. Entonces, por ejemplo, si una persona toma un crédito, no se puede negar o sea, por ejemplo, no tiene la opción de decir, no, no quiero ningún seguro, garantía, ninguna cosa. ¿Puede hacer eso o no? O sea, uno puede renunciar a cierto seguro. Por ejemplo, cuando uno pide un crédito, yo puedo no tomar el Pero seguro de gravamen. Claro, yo puedo no claro, hacerlo. tiene Pero, sentido. claro, pero el tema de la cláusula de garantía general hipotecaria, normalmente los bancos en eso no transan. Mm, Que más claro, encima son cláusulas que son cláusulas, son contratos tipo, uy, se me fue el nombre, pero son contratos no discutibles. Por ejemplo, en un contrato de seguro, está ahí, usted firma o no firma, son contratos de adhesión, esos son verdaderos contratos de mm. adhesión, en donde uno no tiene la fuerza, uno es la parte más delgada o la parte más débil de la relación comercial. Si el cliente no quiere firmar, el banco no se va a hacer ningún problema, no firme. Uno no tiene poder de negociación.
Nosotros que somos pescados chiquititos, no, pero obviamente los grandes empresarios pueden negociar, pues nosotros no. Normalmente el banco le va a decir o firma o no firma. Si no firma, no hay plata. Igual ahora en ese sentido está bien cambiada la cosa porque la gente, hay muchas personas que creen que prácticamente ellos tienen el derecho a decidir y que el banco prácticamente quieren que les regalen todo. Sí, Entonces, pues, es súper complicado el tema. sí, es ¿Cómo verdad. explicarlo? No, Mm. sí es complicado. Así es Profe, que, dígame, por favor. soy pesado, que lo quiero aprovechar porque ya después no lo vamos a ver más. Sí, Profe, claro. mire, yo en lo personal, eh, mi mamá, bueno, lo hemos conversado con ella, mi mamá quiere, a ver cómo es la cosa, ¿existe alguna resquicio legal, vacío legal, ¿cierto? En el cual uno pueda evitar pagar el impuesto, ¿cómo se llama? Este impuesto cuando la gente fallece. Ay, la A ver, posesión efectiva, que finalmente es como el impuesto a la herencia, ¿no? claro. A ver, la verdad las cosas es que una vez Alguna que, compra de herencia o algo sí, así. No tengo- sí, a ver, cuando los papás están vivos, papá, mamá vivo, ellos tienen, ellos son dueños del inmueble, son dueños de una propiedad y ellos son soberanos para decidir si se la venden a un tercero, si se la venden a un hijo o no hacen nada con ella. De manera tal que cuando ellos fallezcan, el inmueble pase de manera natural a sus herederos. Pero muchas veces esa propiedad es cara o tienen otros bienes que probablemente van a quedar afectos al pago del impuesto. Lo que se estila hoy día, y eso va a cambiar ya luego porque hay una ley que viene y que va a entrar en vigencia en enero del próximo año, en donde yo hoy día puedo hacer una venta ficticia y hacer como que le vendo, que mi papá me vende a mí una propiedad, mi papá y mi mamá a un solo hijo una propiedad, eh, en donde contamos, ¿no es cierto?, que se pagó con dinero con anterioridad a este acto o con cuotas futuras, etcétera, y yo le transfiero hoy día el dominio de padre a hijo, de manera tal que cuando la persona muera no se incluye en la posesión efectiva. Eso se puede. La única manera de bypasearse eso es a través de una compraventa ficticia, pero no es siempre la solución, no es la panacea, porque en estricto rigor las ventas ficticias son un delito. Están tipificados en el Código Penal como un delito, que se llama compraventa simulada. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y lo otro es que también cuando uno hace la posesión efectiva, uno tiene, por cada heredero, si yo heredo de mi papá o de mi mamá, yo tengo hasta 600 UTM de, de, de margen para no pagar impuestos. Y después de ahí para arriba, el impuesto en realidad no es tanto. Yo he hecho posesiones efectivas, por ejemplo, donde la gente, una persona recibe, no sé, 100 millones de pesos entre inmuebles, vehículos, plata, etcétera, y termina pagando de impuestos, no sé, 400.000 pesos. No, no es tan terrible. En ese sentido, de que existen fórmulas, pero yo no las recomiendo siempre. Yo recomiendo lo que sí, por ejemplo, si usted va a hacer una posición efectiva y hay bajas de herencia, por ejemplo, los gastos de la última enfermedad, o si la propiedad tiene un DFL2, hay fórmulas de bajar la base impositiva y finalmente, usando el sistema, pagar la menor cantidad de impuestos posible. Mi consejo siempre, obviamente, es pagar el impuesto porque uno se evita un montón de problemas futuros. Y hay que analizar caso a caso. En ese caso yo le recomiendo que consulte con un profesional para que evalúe su caso particular, si es que si es que es el caso suyo, digamos. Pero sí, de que hay fórmula, hay fórmula. Ya, perfecto. Gracias, profe. Eso. Así que pues, eso, no sé, ¿alguien tiene alguna otra cosa más que le gustaría que conversáramos? Agradecer, profesor, todos sus conocimientos compartidos. Siento que han sido muchos, es muy concreto y lo siento como que es un arte su entrega. Más que Gracias, actual, no lo quiero ofender, decirle que es un arte. Así que hay gracias. mi parte. Yo estoy súper contento de haber trabajado con ustedes. Como son gente grande, también hago clases a cabros más jóvenes, pero no es lo mismo que conversar esto con gente grande que trabaja, que tiene inquietudes, ¿no es cierto?, que tiene experiencias que aportar. Para mí siempre es un placer trabajar con gente ya adulta porque tienen una disposición distinta. Así es que, y por lo mismo yo les dejo extendida mi invitación. Si algún día tienen cualquier consulta, cuenten conmigo. Yo encantado les voy a poder ayudar. Muchas Ha gracias, sido profe. Te lo voy a un cobrar, placer sí, es un placer haberlos conocido, aunque sea de manera virtual, ¿no es cierto? Señorita Caro Collao.
Sí, yo quería agradecer igual todo lo que nos enseñó, ya que justo ahora estamos nosotros en búsqueda de comprar nuestra segunda casa. Mire, ve qué bonito. Sí, y ahora ya con más conocimiento y nos fuimos con un corredor, igual le hice hartas preguntas y me llamó la atención que el corredor fue sin nada, sin una carpeta, sin información. Entonces, ahí quedó, le hice muchas Claro. preguntas que igual eran importantes. Como por ejemplo, nosotros habíamos consultado a la municipalidad y en ese sector estaban pensando hacer una expropiación para hacer calles. Mm, Y el corredor no sabía. Entonces, igual yo siento que sirvió Claro. mucho para esta segunda experiencia de buscar casitas. Claro, qué bueno, qué rico. Sí, mire, el saber no ocupa espacio, partiendo de esa base. En segundo lugar, estos temas son temas que uno no siempre los conversa todos los días y siempre es bueno conocer, saber que existen ciertos documentos que uno tiene que pedir, cierta información que tiene que tener a la mano al momento de hacer una inversión. Es una inversión grande, o sea, comprarse una casa no es como ir a comprar pan, digamos. O sea, hay toda una historia detrás de familiar probablemente, así que vale la pena preguntar, vale la pena pedir toda la documentación necesaria y dar el paso con pie seguro, digamos. Eso. E insistir que ha sido un placer para mí haber trabajado con ustedes, qué rico que les ha gustado lo que hemos conversado, espero que les sirva, que les sea de utilidad. Si les da la posibilidad de tirarse de corredores, tírense nomás si se puede. No es tan complicado. Sean cautelosos, sean Muchas gracias, Pepe. cuidadosos y háganlo siempre con el corazón y con la mejor de las disposiciones y les va a ir muy bien. Muchas gracias, Gracias, profesor. ¿Ya? gracias, profe, por Qué todo su gato. conocimiento. Gracias. Gracias, chiquillos, Gracias, profesor. que les vaya Muy muy bien, bien, les profesor. deseo éxito. Eso, y Muchas sigan gracias. sus cursitos que son muy buenos. Gracias, Muchas profesor. Buenas gracias, noches. profe. Cuídese. Bien, Gracias, ya profesor. chicos, les Buenas deseo que noches. descansen Cuídense. y que se cuiden mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, Gracias, buenas chao. noches. Hasta luego. Chao.